Muchísimas gracias a la organización por haberme permitido estar aquí hoy con todos vosotros, muchas caras conocidas también, y además en una ciudad que es verdaderamente agradable. Bueno, hoy lo que me han pedido que hablase es de las intervenciones psicosociales en esquizofrenia. Creo que nos vamos a ir subrayando algunos de los aspectos que los ponentes anteriores también han estado comentando, porque tengo la sensación de que todos estamos construyendo en el mismo sentido, cosa que me agrada muchísimo. No siempre en todos los foros esto ocurre y a veces hay perspectivas bien distintas. Parto del modelo de vulnerabilidad, que yo creo que hay bastante consenso hoy en día en torno a ello. Ciertamente tenemos mucha evidencia sobre las distintas partes del modelo, sobre los factores de vulnerabilidad, los hemos estado revisando. Quizá echo de menos también una revisión de factores de protección, porque también los hay y a veces no los miramos suficientemente, los estresores, etc. Este modelo también plantea una cuestión que hay distintas fases, distintos momentos evolutivos en la persona. La parte que me gusta del modelo, bueno, si bien es cierto que hay mucha evidencia en el modelo sobre cada una de las partes, el cómo se integra todo realmente tiene menos evidencia. Me ha gustado ver la ponencia de Jim porque realmente yo creo que está enfocado en ver cómo se integran, cómo interactúan los distintos factores, cómo se potencian unos con otros, y realmente creo que por ahí tenemos que ir dando pasos, porque a lo mejor estamos matando moscas a cañonazos y bastaría con ir a determinados síntomas dianas en determinados pacientes y de esa manera mejoraríamos mucho el pronóstico de ellos. Bien, uno de los aspectos muy positivos de este modelo es que nos está diciendo por dónde intervenir, es decir, podemos hacer rehabilitación, tratamientos de manera que disminuyamos factores de vulnerabilidad, pero también podemos potenciar aquellos factores de protección, podemos hacer habilidades de afrontamiento ante estas situaciones, podemos adecuar la intervención en función del momento en el que estamos atendiendo a la persona, con lo cual nos está dando, yo creo que, mensajes tremendamente esperanzadores sobre la evolución de estos pacientes. Antiguamente, y ya nos lo han comentado, la visión no era esta, era de un progresivo deterioro, visiones muy negativas y, por tanto, la profecía autocumplida, como nos comentaba antes Guillermo, pues estaba servida. Yo creo que desde estas perspectivas nos abre mucho el camino a nuevas intervenciones. Estudios hay muchísimos ahora, pero tampoco son muy antiguos, es decir, estudios de metaanálisis, por ejemplo, son bastante recientes. Tenemos mucha evidencia, por tanto, ahora sí, de los tratamientos psicosociales que sí son efectivos. Aquí os he puesto algunos, aquí en español os recomendaría este Penades, y tenemos también guías de intervención que nos están diciendo por dónde hemos de ir. Aquí en España tenemos algunas, pero también de reconocido prestigio a nivel internacional como la NICE u otras, ¿no? Bien, voy a ir pasando las distintas intervenciones. Claro, yo me he venido en AVE desde Madrid hasta aquí y hemos ido pues, a toda velocidad, ¿no? Voy a tener que ir así, en AVE, ¿no? por todas las intervenciones, por tanto, perdonarme porque habrá cosas que me dejen el tintero, habrá cosas que justamente por la velocidad pues, no veamos muy bien el paisaje, pero sí que procuraré que os llevéis pues, un poco una foto general de las cosas que podemos estar haciendo o deberíamos de estar haciendo. En cuanto a los programas que llamamos de información o de psicoeducación, realmente demuestran mucha utilidad, sobre todo para reducir recaídas, para mejorar la adherencia al tratamiento, pero, ojo, no tiene por qué mejorar la satisfacción de la propia persona sobre los tratamientos que están recibiendo, que sería un tema que tendríamos que también estar incidiendo. La información sobre el diagnóstico es un tema fundamental. Proponemos hacerlo en base a la vulnerabilidad, estar hablando de los síntomas, los distintos tratamientos, pero tenemos que promover el insight. Para promover el insight no vale solamente con información. Este es el problema de muchas de las intervenciones que se están ofreciendo a estos pacientes. Tendríamos que adecuar esta información de manera que la integre en sus propias experiencias y en su propia identidad. Por tanto, no vale hablar de síntomas positivos, síntomas negativos, tipos de tratamientos, no, tenemos que adecuarlo en función de su trayectoria vital, de qué es lo que está viviendo, cómo lo está sintiendo. La adherencia al tratamiento, bueno, pues tenemos que hablar de efectos secundarios, ventajas y desventajas de los distintos tratamientos, la actitud que tiene la persona ante la medicación para poder ir mejorándola.
El uso de la red de recursos es una red verdaderamente complicada. Los que trabajamos en ella más o menos sabemos funcionar, más o menos, que a veces también nos perdemos en la propia red. Los pacientes y familiares se pierden sistemáticamente en esta red. Por tanto, hay que darles habilidades, que sepan para qué vale cada recurso y que sepan utilizarla adecuadamente. Y la detección de pródromos y prevención de recaídas. Vale. Esto, por tanto, es necesario ofrecerlo. ¿Cómo? Pues aquí, normalmente en cada transparencia voy poniendo la eficacia, los componentes y el modo, pues se ve evidencia de que funciona tanto a nivel individual como grupal. Se aconseja más lo grupal, pero lo individual tiene que ser tratamientos más individualizados, sobre todo cuando hay grandes déficits cognitivos en la persona o cuando hay muchas dificultades en el insight. También se recomienda, aunque aquí no viene, meter pacientes con una evolución ya positiva, de manera que puedan servir como modelos de otros pacientes. Programas de autocontrol. Pues básicamente hay estudios sobre temas de depresión, ansiedad y algo de ira. Realmente la evidencia aquí es más complicada encontrarla en los estudios así a nivel general, metaanálisis, porque las metodologías son muy distintas y por tanto llegar a conclusiones globales es complicado. Pero estudio a estudio sí que se van acumulando bastante evidencias de que efectivamente esto funciona, funciona, y funciona ¿cómo? Sobre todo con tratamientos cognitivo-conductuales, pues entrenamiento en relajación muscular, temas de reestructuración cognitiva, autoinstrucciones, control de impulsos y generación a la vida cotidiana. Y uno de los aspectos que me gustaría aquí resaltar fundamentalmente, porque es uno de los aspectos que yo creo que trabajamos menos, es el tema del autoestigma. Ya lo han hablado también antes, pero me parece que es fundamental trabajarlo esto. Si no lo trabajamos y damos por hecho que esto se va a reducir sistemáticamente por otras intervenciones, estamos muy equivocados. Tenemos que ponerlo como uno de los objetivos terapéuticos con las personas. Normalmente vienen de unas trayectorias muy autoestigmatizantes desde los primeros momentos en que son diagnosticados y como no removamos esto y podamos darles una alternativa, otra visión sobre la enfermedad y sobre lo que están viviendo, realmente ellos mismos se van a autolimitar en su pronóstico. Los programas de habilidades sociales también han demostrado muchísima utilidad. Han demostrado utilidad en las propias habilidades, en los entrenamientos, es decir, los aprenden, mejoran la asertividad y pueden mejorar las relaciones sociales. Pero, ojo, los programas de habilidades sociales facilitan la mejora de la red social, facilita la mejora de la competencia social, pero no la aseguran. Esto o acompañamos a las personas para que realmente lo consigan, o si no, el mero hecho de entrenar habilidades no sería suficiente para asegurar al final la integración con otras personas. ¿Qué componentes hay en habilidades sociales para que funcione? Pues los típicos de entrenamientos en habilidades sociales para todos vosotros que conozcáis estos tipos de entrenamientos. Comunicación no verbal y verbal, habilidades más molares del tipo de asertividad, evitar agresividad, evitar inhibición, etcétera. Pero uno de los aspectos fundamentales, y era el uno que me quería detener, pero no me voy a detener gracias a la intervención de Guillermo, porque es en la cognición social. La cognición social es casi un prerequisito para las habilidades sociales. Uno de los grandes problemas que hemos tenido, yo creo, los psicólogos en esto de habilidades sociales es que estábamos muy capacitados para intervenir en esto y enseguida hemos puesto programas de habilidades sociales a diestro y siniestro a los pacientes con esquizofrenia. Bueno, ni todos tienen déficits en habilidades sociales, ni todos los que presentan discapacidad en el funcionamiento social es por un déficit directamente de habilidades sociales, sino que muchas veces es por un déficit de la cognición social y que es que sencillamente no ponen bien en marcha sus propias habilidades sociales. Y por tanto, como no entrenemos bien ese, digamos, prerequisito, la cosa va a ir mal. Intervenciones en cognición social, ya digo que no me voy a meter, pero tendríamos que estar añadiéndolas en esa cartera de servicios que estamos ofreciendo, desde intervenciones más específicas, he hablado de algunas, por ejemplo, como el reconocimiento de emociones y la expresión de emociones, reconociendo, por ejemplo, la cara, los gestos de la cara, ¿no? Depende cómo me ponga, pues hay unas emociones u otras, a programas más complejos, y en este sentido, por ejemplo, una que lleva mucho tiempo es el IPT, en uno de los módulos, que efectivamente a través de distintas fotografías, pues tienes que ir identificando objetivos, objetivando qué cosas ves, pero sin interpretar, después pasar a interpretación, ahí ha entrado en juego esa teoría de la mente, que es lo que puede estar pensando las otras personas, etcétera, y luego al final poner un título y ver qué acciones podemos hacer.
En rehabilitación cognitiva también es otro de los programas que tendríamos que estar poniendo en marcha. Claro, aquí las guías nos están dando mucho optimismo sobre lo que se puede hacer en rehabilitación cognitiva. Yo en su momento investigué bastante en esto y pasábamos de una época en donde había mucho pesimismo a un gran optimismo. Yo creo, francamente, y hemos hecho una investigación en una de las fundaciones, en la FITMAC en Barcelona, sobre el tema de rehabilitación cognitiva. La rehabilitación cognitiva, por medio de tareas repetitivas, con poca validez ecológica, realmente es poco útil, no consigue mejorar, a pesar de que hay estudios que están diciendo lo contrario. Sé que esto es conflictivo lo que estoy diciendo, pero parece que por ahí no es el camino. Sí que hay que trabajar con la sintomatología cognitiva y, por tanto, ¿cómo sería la manera de trabajarlo fundamentalmente? Pues con programas que estén inmersos en otras intervenciones de rehabilitación psicosocial, en programas que sean de validez ecológica, es decir, por ejemplo, con unas manualidades que a uno le gusta, la propia tarea en sí misma se puede graduar con mayores y menores exigencias cognitivas, o en una cocina, por ejemplo, también se pueden ir poniendo mayores o menores exigencias, o mayores o menores exigencias a nivel emocional, que también producen carga cognitiva, y de esa manera ir entrenando en progresión en las competencias cognitivas que se requiere esa situación. Y sobre todo, no sé por dónde estaba la metacognición. La metacognición es uno de los elementos fundamentales que tendríamos que meter en la rehabilitación cognitiva, es decir, que la persona entienda cómo funciona, por ejemplo, su propio proceso de atención, cuándo se desconecta, qué tiene que hacer para reconectar la atención en esa situación. Esto nos pasa a todos vosotros en estas charlas seguramente habréis desconectado en algún momento. Lo que le pasa muchas veces a la persona con esquizofrenia es que desconecta y no vuelve a conectar al cabo de muchísimo tiempo, si es que vuelve a conectar. Y acaba en su mundo. Todos vosotros, si desconectáis, hay un momento en que dices, ay, vaya, vuelvo a reconectar y ya a partir de ahora presto atención. Esto es la metacognición, os dais cuenta, os dais instrucciones y volvéis a conectar con la situación. Tratamiento de alucinaciones y delirios, de la sintomatología positiva. Bueno, pues aquí hemos avanzado muchísimo en estos últimos años, desde la época en que yo estudié psicología, que me decían que esto era imposible, que aquí no podíamos hacer nada los psicólogos y que esto era una función exclusiva de los psiquiatras, hasta ahora que efectivamente hay personas, yo creo que ya en el otro polo, que lo que están negando es cualquier tipo de intervención farmacológica en pro a este tipo de intervenciones. Bueno, yo creo que una cosa con la otra producen efectos positivos y los tratamientos psicológicos de las alucinaciones y los delirios son efectivos. Ahora bien, lo que no es efectivo es técnicas de distracción, que son las que habitualmente se habían utilizado. Antiguamente lo que se hacía era, ¿tú tienes alucinaciones? Pues ponte unos casquitos, ¿no?, de música para evitar las alucinaciones. Había un profesor mío que incluso decía, come quicos, ¿no? Con el ruido de los quicos es imposible ni escuchar tus propios pensamientos. Bueno, esto es evitar estos síntomas. Hoy en día los tratamientos, y hay distintos tipos de tratamientos que se han demostrado eficaces, de lo que se trata es de que estos síntomas realmente tienen una significación a nivel personal, están relacionados con la vida de la persona, no es algo totalmente desconectado y por tanto hay que saber escucharlos, hay que saber interpretarlos, hay que saber aceptarlos y a partir de ahí trabajarlos. En muchas ocasiones se disminuyen estos síntomas, pero si no, lo que hay que tratar es que esto no impacte en el funcionamiento social. Vuelvo a la ponencia de Guillermo. Por tanto, el objetivo es sí reducir, pero sobre todo que no impacte. Y una persona con sintomatología positiva puede seguir haciendo una vida absolutamente saludable a pesar de esa sintomatología positiva. Este sería uno de los objetivos. Programas para la vida diaria, ocio y residencia. Bien, el ocio y tiempo libre es otro de los aspectos que tenemos que estar trabajando y que también hay mucha evidencia. Lo que pasa que aquí otra vez la evidencia es muy difícil hacer metaanálisis porque las metodologías son tremendamente distintas, pero los distintos estudios sí que demuestran que se van consiguiendo pues muchos efectos positivos. Dos aspectos que subrayaría es trabajar ocio, y cuando trabajamos ocio normalmente siempre estamos pensando en utilizar un ocio fuera,
ir al campo de fútbol, hacer ejercicio, buscar el cine, el teatro. Bien, también hay un ocio dentro de la casa, que podemos llamar, en donde uno ocupa su tiempo libre y que la mayoría de nosotros estamos utilizando, y que sin embargo este ocio no se trabaja con las personas muchas veces con esquizofrenia. Parece que cuanto más estén en la comunidad, cuanto más tiempo estén haciendo cosas en recursos comunitarios, etcétera, pues mejor, pero también uno tiene sus propios espacios personales que tiene que saber manejar, ocupar y que produzcan satisfacción en la vida de la persona. En las actividades de la vida diaria, dos conceptos, las básicas y las instrumentales, en las que hay que trabajar en un entrenamiento tipo de competencias, más conductual, etcétera, pero desde un modelo también de la motivación. Es decir, tenemos que trabajar con la motivación, y ahí vuelvo otra vez al tema del autoestigma. Si uno no se considera capaz o uno no sabe para qué está haciendo las cosas, es difícil que las haga. Y por tanto todo esto tiene que estar integrado, que luego ya recuperaremos esta idea de un para qué estoy haciendo todo esto. Bueno, y no nos olvidemos de que todo esto tenemos que ir moviéndonos hacia una mayor autonomía, es decir, va a depender en el momento en el que esté el paciente, obviamente, para tener que meter más entrenamientos, más exigencia, o, por el contrario, a lo mejor más apoyo, más cuidados, y solamente requerir pues muy poquito esfuerzo de la persona, ¿no? En momentos de crisis, en momentos más de pródromos o en momentos de mayor estabilización, pues las exigencias y los entrenamientos pues tendrán que estar graduados. La integración laboral, otro de los aspectos que se ha demostrado que es efectiva la intervención. En centros específicamente de rehabilitación laboral, por ejemplo, en donde los pacientes sí que ya son derivados con la intención esta, es decir, que no sería el 100%, pero en estos centros, por ejemplo, el 50% de las personas derivadas se integran en el mercado laboral. ¿Qué es lo que los estudios nos dicen que es lo eficaz? Pues lo eficaz es, bueno, pues muchas cosas, pero fundamentalmente que los entrenamientos no duren demasiado tiempo, que sean cortos y que promovamos de forma rápida la integración en el mercado laboral. Y lo que es fundamental es que una vez integrado, ahí no acabe la intervención, sino que se mantenga después en un soporte para mantener el empleo. Programas de intervención familiar, otro de los aspectos que tenemos que hacer mucho énfasis. Hay mucha evidencia de que esto funciona y quizás son de los primeros programas que cuentan con evidencia empírica. Nosotros hemos hecho, y aquí está Manuel Martín, del Instituto de Investigación Psiquiátrica, un estudio en muchísimos centros sobre la intervención familiar, el EDUCA3. Bueno, hay estudios muchos sobre el tema de la intervención familiar y todos demuestran que efectivamente se consigue muchos resultados, tanto en la propia familia como en beneficio del propio paciente. Por tanto, es una de las intervenciones que también tenemos que ofrecer en nuestra cartera de servicios. Por supuesto, desculpabilizar dando herramientas de mejora, educación, entrenamiento en habilidades de comunicación, solución de problemas, bueno, y sobre todo generación de contextos naturales de apoyo para la propia familia. Uno de los grandes problemas es que muchas veces estamos poniendo el soporte de todo en la familia y mucha responsabilidad en la familia, cuando la propia familia también tiene que saber autocuidarse y generar estructuras naturales de apoyo, de despeje de unas situaciones que a veces son verdaderamente complicadas. En el modo no me he estado entreteniendo demasiado, pero aquí sí que es fundamental que sean intervenciones largas. No podemos hacer intervenciones de 4 sesiones, damos información y ya está. Tienen que ser sesiones donde realmente estemos acompañando a las familias. Pueden ser individuales o grupales. A nivel de efectividad casi se demuestra mejor que son grupales. Sin embargo, parece que las familias prefieren intervenciones individuales. En este sentido, pues muchos autores aconsejan un mix, es decir, estas escuelas de familias en donde a veces también intervienen los propios pacientes, pero que también haya un seguimiento individual de las familias en donde ya se den soportes más concretos en función de las necesidades de cada una de las familias. Intervención temprana, otro de los aspectos en que se ha demostrado que la cosa es necesaria y funciona. ¿En qué sentidos? Bueno, pues hay dos posibilidades, básicamente, siendo muy reduccionistas. Una es previo al primer brote. Claro, aquí es muy complicado hacer un tipo de intervención
puede producir muchos falsos positivos. De hecho, hay muchas dudas, incluso éticas, por supuesto, sobre poner, por ejemplo, tratamientos farmacológicos en personas que podrían tener esquizofrenia el día de mañana, pero que todavía no estamos seguros, ¿no? Bueno, en este sentido, lo que se recomienda sobre todo es un proceso de seguimiento para poder detectar aquellos casos que efectivamente puedan terminar en un brote. Jim proponía que en lugar de hacer este seguimiento, porque produce justamente muchos falsos positivos y falsos negativos, hacer esto con una educación hacia la sociedad. Lo que sí es importante es tener programas que detecten rápido una vez que ya está el brote, de manera que la intervención, que todas estas intervenciones que estamos diciendo no esperen a un momento ya de cronicidad. Antiguamente esto se afirmaba, se recomendaba incluso que hasta los 2 años de un diagnóstico y donde ya se veía la cronicidad, pues no se pusiesen en marcha muchos de estos tratamientos. Esto ya está claro que no es así. Lo que hay que adecuar es en el momento en el que está la persona estos tratamientos, pero que hay que empezar cuanto antes. Dicho todo esto, es una pena porque realmente todavía no existe esto implantado como cartera de servicios en muchísimos de los dispositivos de salud mental que hay pues en el panorama, por lo menos aquí de España, pero si nos vamos hacia el mundo, pues también falta muchísimo por implementar. Hay evidencia, claramente, y por tanto creo que esto es una obligación ética, legal, que todas las personas puedan entrar en tratamientos que efectivamente se ha demostrado que les pueden ayudar. Dicho todo esto de la psicología basada en la evidencia, que creo que es un pilar fundamental en el que nos tenemos que basar y en el que tenemos que empezar a hacer un diálogo, ahora me voy a autocriticar, ¿vale? Creo que la psicología basada en la evidencia, si bien nos ayuda a tomar decisiones, si bien nos ayuda a saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, en definitiva, estamos hablando de estudios probabilísticos, estamos hablando de casos que en general esto funciona y por tanto deberíamos de estar ofreciendo. Además, si estamos en un servicio, servicios que están financiados públicamente, por responsabilidad y por justicia, tenemos que estar seguros de que lo que estamos haciendo, que ese gasto, es efectivo. Pero también es verdad que es un poco distinto a lo que es la evidencia médica, basada en la evidencia. ¿Por qué? Yo tengo 2 botecitos de un tratamiento, se los doy a la persona, cada uno de ellos no sabe si esto es placebo o es el tratamiento, es un tema muy aséptico, luego le hago un control, por ejemplo, una analítica de sangre, mido determinados índices y con esto sé si esto está funcionando o no está funcionando. Claro, en psicología y en psiquiatría, en la salud mental, esto es mucho más complicado. Primero, nuestras medidas no son tan sencillas, muchas veces utilizamos medidas escasamente válidas. Por otro lado, atrapar los conceptos es mucho más difícil. Antes nos han estado haciendo una reflexión tremendamente interesante sobre el concepto de recuperación. Vamos al síntoma, vamos a la recuperación, qué es lo que estamos midiendo, cómo lo medimos. Y luego, además, hay muchísima más variabilidad. Yo no estoy dando 2 botecitos y te tomas algo, sino que encima hay una relación personal en que va a variar en función de las variables personales de cada paciente, pero también de cada terapeuta, incluso de momentos emocionales que podamos estar viviendo. Por lo tanto, hay muchas más variables que están ahí interviniendo y, por tanto, yo creo que esto de la psicología basada en la evidencia funciona y tenemos que conocerla y aplicarla, pero también tenemos que tener eso que se decía del ojo clínico, ¿no? Es decir, una parte que realmente esté basada en la experiencia del clínico en poder tomar determinadas decisiones y que también entre ahí factores éticos en las tomas de decisiones. No todo lo que se puede hacer se debe de hacer. En este sentido, lo que yo propongo es algo de integrar conceptos que hoy en día están ya en la boca de todos, pero que quizá porque están en la boca de todos, pues pocas veces reflexionamos. Tenemos la rehabilitación que lleva ya muchos años, tenemos mucha evidencia de que las cosas funcionan, de que podemos mejorar muchos de los síntomas con las intervenciones que os he estado comentando, que podemos mejorar adaptando en aquellas cosas que no podemos mejorar, pero sí podemos ayudar a los pacientes a que se adapten a esas realidades. Podemos dar soporte y cuidados en momentos especialmente de mayor vulnerabilidad, pero también en general. Y todo esto con una individualización, con una personalización en función de las necesidades de cada persona, de cada potencialidad de cada persona, haciendo mucho énfasis en las capacidades y no solamente en los déficits. Esto es lo que nos viene de todo esto que hemos estado viendo, de la evidencia, de la investigación. Ahora bien, de esto, no solamente con esto nos vale, esto se aprende en los textos, los alumnos podrían salir de una universidad con todo esto muy bien aprendido,
Pero hoy en día hablamos de empoderamiento, que a mi juicio tiene que ver muchísimo con variables éticas. Es decir, la orientación tiene que estar claramente centrada en la persona, implicándola en su propio proceso. Es la propia persona, la protagonista, la que toma sus decisiones. Evidentemente estamos con personas que a veces sus capacidades están más limitadas, pero no por eso no pueden tomar opiniones y decisiones sobre su propia vida. Y en este sentido tenemos que promover, estamos obligados a promover su integración en estas decisiones, hasta el nivel que se pueda, pero siempre intentando ir a más. Sin esta variable ética de empoderamiento, por mucho que hagamos todo esto, vendrá de un arriba abajo y conseguiremos bien poco. Por tanto, esto es una condición necesaria. Y otro aspecto, lo que hoy en día se habla de recuperación, al final, si me permitís, es recuperar un poco un sentido casi espiritual de los tratamientos. Es decir, ¿y con espiritual a qué me refiero? Que yo tengo que dar un sentido a las cosas, un para qué. ¿Para qué estoy haciendo habilidades sociales? ¿Para qué estoy haciendo un entrenamiento cognitivo? ¿Para qué me estoy tomando una medicación? Antes lo han dicho, para mejorar un síntoma. A mí personalmente, si me dicen que yo tengo una diabetes y voy a ser infeliz, que no voy a tener una diabetes pero voy a ser infeliz, o que puedo tener una diabetes pero voy a ser feliz, ¿qué voy a elegir? Tener la diabetes y ser feliz. Los síntomas son necesarios trabajarlos, pero si le damos un sentido, primero, la persona tendrá un sentido para trabajar esos síntomas. Y aquellos síntomas que no se puedan trabajar, obviamente, lo fundamental no es la reducción, sino dar este proyecto de vida ajustado. Claro, para hacer esto, como no pongamos a la persona en un papel relevante, no somos quien para darles nosotros ese proyecto de vida. Tendrán que ser ellos mismos quienes lo encuentren. Hace poco hemos enviado una comunicación en nuestra institución, vamos trabajando distintos valores y uno de los últimos valores que se han enviado con un ejemplo ha sido el de la acogida. El de la acogida es una narrativa de una persona tratada en nuestra institución desde hace, pues, creo recordar que casi 30 años o 20 y tantos años, una persona con una esquizofrenia que en su momento llegó diagnosticada de catatonía, con una evolución pésima, una persona que no hablaba, no salía de la cama, no comía, una persona que ingresó en Cienpozuelos y al cabo del año de estar en Cienpozuelos no es que mejorase mucho su catatonía, alguien de esa institución dijo, tenemos que apostar por ella. Esta persona tiene capacidades. Algo que en los textos de aquel momento hubiesen dicho, es imposible que esta persona evolucione. Salió a un recurso comunitario, a una residencia en la que yo trabajaba en ese momento, y esta persona, su evolución no ha sido nada fácil, pero sí muy adaptada a sus necesidades. Esta persona, hasta que consiguió salir de la cama para llegar a comer a la hora que tenía que comer, pasar por el ascensor, cuando entraba en el ascensor se quedaba en la puerta haciendo así, y podían ser 3 horas, 4 horas, 5 horas, al principio hasta por la noche, y volvía a la cama. Le subíamos algo de comer y ya está. La discusión en el equipo es, hay que cogerla y bajarla al comedor, hay que meterle la cuchara. Y la otra discusión era, hay que respetar estos ritmos, hay que cuidar, hay que llevar la comida. Pero hay que intentar promover que todo el recurso esté insistiendo en la necesidad de bajar, que es útil para ella, de hablarle, aunque ella no te respondiese en ese momento. Prácticamente 5 años de intervención, con mejoras muy progresivas. Una persona incapacitada legalmente. Bueno, ahora, cuando cuenta su narrativa, es una persona ya con 70 y tantos años, salió del recurso. En principio, su expectativa cuando entró era persona incapacitada, ir a un recurso de psicogeriatría con altos niveles de cuidado, etc. Su vida en este momento vive en su casa, mantiene relaciones con su familia, la capacitación se le ha devuelto un juzgado, porque se lo hemos apoyado, una persona que tiene una red social con nosotros, pero también en centros culturales, con otras personas mayores. De hecho, apoya a otras personas mayores que están en su casa solas y ella se siente verdaderamente gratificante con su vida. ¿Por qué? Porque hubo un momento que hizo un clic, que dijo, esta vida a mí no me convence, yo tengo una casa, tengo una familia olvidada y yo quiero recuperar esto.
Eso fue lo que cambió todo esto. Voy a leeros un texto de una persona con esquizofrenia, que me parece que es paradigmática. Mi esquizofrenia es un reconocimiento triste, una realidad dolorosa con la que vivo todos los días. Estoy obsesionado por una imagen fugaz de lo que podría haber sido mi vida, lo que hubiera podido lograr. Los que estamos afligidos por una enfermedad mental debemos esforzarnos por comprender nuestras discapacidades y poder vencerlas. Tenemos que cambiar nuestra percepción de quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. Una visión quizá un poco al principio pesimista, ¿no? Que dices, madre mía, esto es duro. Claro, es que es duro. A mí que no me cuenten cuentos de que esta enfermedad no es dura. Es dura, claro que es dura. Cualquier enfermedad es dura. Pero tenemos ahí una persona, Mariano, un psiquiatra de Madrid, que habla de una doble crisis. La primera crisis en la que me tengo que adaptar es de cuando estoy, entre comillas, sano y me ponen un diagnóstico de esquizofrenia, me tengo que adaptar a todos estos cambios. Ahí es donde el autoestigma puede entrar de una manera muy potente. Pero hay una segunda crisis que ocurre cuando yo me empiezo a recuperar y empiezo a tomar otros roles, a poder tomar otros roles. Esto es un cambio en donde yo puedo ser activo, donde mi vida cambia, y ojo, es una crisis también, una crisis psicológica que tengo que acompañar, que no para todo el mundo es fácil, porque a veces uno también es más fácil decir, oye, yo me quedo con una pensión, me quedo tranquilo y me da miedo afrontar estos nuevos retos. Ferguson habla de asumir riesgos razonables. Muchas veces las propias personas y los propios terapeutas, los propios familiares, estamos intentando que no se asuman riesgos porque, ostras, ahora estás muy bien. No te muevas, quédate así, con lo mal que estuviste. Yo mismo, oye, me he sentido fatal, he tenido una historia de reingresos continuos, ahora estoy bien. Plantearme ahora ir a trabajar, qué miedo, mejor me quedo como estoy. Esa asunción de riesgos razonables, no nos olvidemos el apellido, es lo único que realmente puede hacer que las personas entren en esos procesos de recuperación real. Y tenemos que ir promoviendo y acompañando esos riesgos razonables. Como dice Ferguson, en ocasiones hacer cosas que pueden ser juzgadas como enfermas por otros puede ser la única forma de no enfermar realmente. Bueno, pues tendremos que tomar riesgos, cosa que hacemos todos nosotros. En un momento determinado decimos, voy a cambiar de casa, me meto en una hipoteca mayor. Esto es un riesgo, pero lo asumimos. Y otros aspectos que no tenemos que descuidar en estas intervenciones. Son intervenciones a largo plazo. No podemos esperar grandes resultados en poco tiempo. Todo integrado en la comunidad. Es decir, ¿cuál es el mejor lugar para hacer todas estas intervenciones? ¿Un lugar en la comunidad? Pues hombre, ya te asegura, pero no te lo asegura del todo, que estamos integrados en la comunidad. Hay recursos comunitarios que están muy encerrados en sí mismos y, por tanto, no integran en la comunidad. Y hay recursos más de hospitalización que su enfoque es de integración en la comunidad, con lo cual no es tanto el lugar, sino hacia dónde enfocamos la intervención. Cuidar el perfil de los profesionales, y antes lo ha dicho también muy bien Guillermo, la esperanza, la actitud de esperanza, la idea de que todo es posible. Hay estudios de qué probabilidades tenemos de mejoría, hay indicadores, pero es estadística. En el caso de esta mujer, Carmen, que salió del armario y ella misma se presenta y que os he contado antes, esta mujer, si nos basábamos en esos estudios estadísticos, su probabilidad era 0 de mejora, o casi 0. Bueno, esa actitud de esperanza es lo que abre la puerta para que se pueda hacer una nueva vida. El trabajo en red. No nos olvidemos que estamos en una red que es muy complicada, que hay distintas entidades y titularidades trabajando en ello, y que como no trabajemos coordinadamente de manera que realmente el paciente sea uno, que todos esos procesos de intervención estén unificados, que no se estén repitiendo y a veces dándose mensajes contradictorios en uno y en otro de las entidades, porque entonces, yo creo que bastante saludables están algunas personas cuando aquí se pueden producir todos estos efectos y mensajes contradictorios. Coordinación con el movimiento asociativo como un elemento también fundamental, y movimiento asociativo muchas veces lo asociamos al movimiento de padres, que también existe, pero al movimiento asociativo también de pacientes cada vez mayor y con el que nos tenemos que saber coordinar. Y la reducción del estigma en la sociedad, como una de las tareas también fundamentales. Bueno,
Todo lo que se hace cuesta dinero, como conclusión, pero no todo lo que se hace vale terapéuticamente, ¿vale? Hay cosas que no valen y, por tanto, no podemos estar ofreciéndolas continuamente. No hay evidencia, claramente hay evidencia incluso contraria, y, por tanto, eso lo tendríamos que quitar de nuestra cartera de servicios. Pero, además, dentro de lo que ofrecemos, no todo vale lo mismo. En función de cómo se esté ofreciendo, valdrá más o menos. Si estamos metiendo al paciente o no. Si lo estamos enfocando para dar sentido a una vida o, sencillamente, intervenciones sueltas. Pues muchísimas gracias.